Muy, pero muy buenos días, mi querido amigo. ¿Cómo está? ¿Me escucha? Préndale el micrófono. Hola, sí le escucho. A ver si lo digo bien. Guillaume Long, ¿cómo es la cosa? Y- Sí, está bien. Guión ya, long, sí, está muy bien. ya dice, Gracias. ¿Cómo está? dice mejor ya, no, ya mejor pásale de largo. Nuestro querido amigo, bueno, vamos directamente obviando el asunto para hablar sobre lo que nos concentra el día de hoy. Y es estas revelaciones que yo lo dije en noticieros anteriores, no es nuevo. O sea, no es nuevo en el sentido de que ya acá lo hemos dicho hasta el cansancio, hemos hablado, se mostró, hemos criticado el lawfare, pero hoy tiene un ingrediente diferente, que es medios internacionales que hacen una investigación mucho más a fondo. ¿Cuál es su criterio sobre esta situación? Bienvenido. Muchas gracias, no, gracias por la invitación. Un gusto estar con ustedes. Sí, el ingrediente nuevo es que ya hay, digamos, el periodismo internacional le está poniendo el ojo a lo que venimos diciendo Uh desde hace -huh. varios años, que hay persecución política, político-jurídica en el Ecuador, que hay un blindaje mediático en el Ecuador que no quiere hablar del tema o sí, que lo ignora, que Claro. lo niega, que participa incluso de esta persecución. Y bueno, Ecuador siendo un país relativamente pequeño en el sistema internacional, no se benefició, digamos, del ojo que sí le pusieron a Brasil en su Claro. debido momento, ¿no? Porque Brasil, claro, tiene un peso más grande, porque, bueno, por una serie de motivos, el Ecuador hasta ahora no ha sido sujeto de análisis en los grandes medios internacionales y la persecución política, el desmoronamiento del Estado de Derecho, de la democracia, ¿no? La falta de debido proceso no ha sido analizado en los medios internacionales. Entonces, en Uh ese -huh. sentido, yo creo que esta investigación importante, en colaboración, dos medios de comunicación que ya han hecho investigaciones de esta naturaleza, Dropsite News en Estados Unidos y el Intercept Brasil, recordar a la ciudadanía que Intercept Brasil es el mismo medio que develó los chats del juez Moro, que es el juez que sentenció a Lula, y que finalmente fueron esos chats que, bueno, participaron en gran medida de que Lula fuera liberado y que luego, incluso fueron sobre la base de estos chats publicados por Intercept Brasil, que el Tribunal Supremo Federal de Brasil, la máxima corte de Brasil, decidiera de que Moro no había, el juez no había sido un juez imparcial, que Uh había -huh. actuado de forma politizada. En fin, hoy Moro es considerado como un corrupto, ¿no? Uh -huh. Básicamente en Brasil, sobre la base de estos chats que se filtraron, y creo que es algo parecido, Uh -huh. digamos, del mismo medio y es un poco la misma situación, lo que acaban ellos de velar sobre el comportamiento de la fiscal del Ecuador, Yana Salazar. Claro, pero no pasa con Venezuela, ¿no? Con Venezuela, en cambio, aún siendo, no sé si podemos compararnos en tema de tamaño o de geopolítica con Venezuela, hablando de países, pero también le meten el ojo ahí, o sea, no hay mucha diferencia en ese sentido cuando se trata de Venezuela, ahí sí va con todo, Estados Unidos, pero para atacarlo, ¿no? Para tratar de hundir el tema. ¿Qué pasa con Ecuador en ese sentido? ¿Estamos condenados, amigo, a que pues ya no pase nada? Porque tomando en consideración este reporte, no ha tenido la dimensión que hubiese tenido si la cosa fuese de la otra orilla. Es decir, medios nacionales no le han parado mucha bola. Correcto. No, en el caso de Venezuela sabemos que la cobertura mediática sobre Venezuela es constante Claro. yo diría desde 25 años, ¿no? Incluso en Ujú. época de Chávez no lo querían, lo atacaban, etcétera, Claro. etcétera. Entonces, ahí no ha habido problema porque como Venezuela tiene una relación conflictiva, el gobierno venezolano de las últimas 2 décadas no ha tenido buena relación con Estados Unidos, entonces ahí hay un componente geopolítico, Mm, ataquen a Venezuela. ujú. En el caso de Ecuador y de Brasil, incluso en el caso de Brasil, trataron de ignorar el tema. O sea, a la final se consiguió el propósito. Lula fue a la cárcel más de 500 días y no pudo ser candidato en las elecciones presidenciales de 2018, a pesar de que las encuestas lo daban como ganador y de hecho era el único que le podía ganar a Bolsonaro. Entonces, a la final sí, Lo incluso lograron, siendo claro. Brasil, lo lograron. Pero en el caso de Ecuador es el peor de los escenarios, porque primero hay un alineamiento geopolítico de los últimos 3 gobiernos con la derecha, con los Estados Unidos, etcétera, etcétera, pero además, digamos, tiene menos visibilidad que Brasil a nivel Mm, internacional. Entonces, en el caso de Brasil trataron de taparlo, pero por tratarse de Brasil
no pudieron. Y además yo creo que también porque los jueces en Brasil cuidan un poquito más de su prestigio que los jueces en el Ecuador, ¿no? Claro. Entonces, y el periodismo en Brasil, claro que hay la misma lógica latinoamericana de una derecha oligárquica y tal, pero de todas formas hay cierto prestigio de la justicia brasileña. Los jueces tienen sus circuitos internacionales, interactúan mucho con la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos y van y dan sus ponencias en universidades estadounidenses y era impresentable. Entonces le Ok. soltaron la mano a Moro. El caso Ujú, de Ecuador, hasta ahora Estados Unidos no ha pagado ningún precio en la política estadounidense por el apoyo irrestricto que le han dado al poscorreísmo, al proceso de ujú, descorreízación. Entonces, bueno, en ese caso, o sea, veamos también el lado positivo. Yo creo que esto marca un antes y un después. Podría tener hay que ver en los próximos días qué pasa en la política estadounidense, ujú, si alguien dice algo, qué hace la embajada en el Ecuador, ujú, ¿no? Hay un cambio de embajador, ujú. es una buena coyuntura, ya no está el antiguo embajador Fitzpatrick, Fitzpatrick. creo que Diana Salazar era muy criatura de él. Entonces, bueno, algo puede suceder, hay que Ujú, ver, ¿no? Pues, podría cambiar el relato sobre Iñaz. No sería la primera vez que Estados Unidos, por interés, por cuidar sus intereses, le suelta la mano a alguien, ¿no? Incluyendo ujú. en el Ecuador. Bueno, podría ser también el tema que vimos muy leve también de la embajada, de la invasión a México, ¿no? Que ahí Estados Unidos también se puso como medio como, Claro. tomó distancia con el presidente Noboa. Habrá que ver qué ocurre con esto. En una sociedad lógica de Estado de Derecho, con estas revelaciones, a pesar de que se lo ha venido diciendo, pero obviamente ya más en concreto, este reporte, ¿qué es lo que debería pasar aquí en el país? Desde la óptica de lo correcto, de lo bien, oye, mira este escándalo, esto está gravísimo, ya no solamente es, porque aquí parece ser que lo toman como, lo dicen los correístas, entonces ¿qué le vamos a parar Mm. bola? Aliaga se mató denunciándolo a Moreno, es Aliaga, lo decía Pichincha, Nelson, pero por ahí asomó un medio que no era tan progresista, hizo lo propio, hizo lo mismo, dijo lo mismo y el escándalo. Sí. No, totalmente de acuerdo. Yo creo que, en primer lugar, hay que ver qué dice esta investigación, ¿no? En primer lugar, dice, Ujú, hemos revisado los 1500 chats, claro. hemos revisado el informe pericial de la empresa que hace análisis forense digital, ¿no? Y eso, a ver, primero cabe preguntar, ¿qué periodista en el Ecuador, sobre todo periodistas de investigación o medios de comunicación que tienen recursos para hacer investigaciones así internacionales, Ujú. porque hay medios en el Ecuador que tienen Sí, sí, recursos para se hacer, supone que lo hacen. lo deberían hacer. Bueno, aunque no quieran a Salazar, perdón, a Aliaga, aunque sean acérrimos anticorreístas. Claro. Hace meses, Aliaga denunció que había esos chats. Cualquier periodista que hace trabajo imparcial, Se hubiese periodístico, con interesado, ¿no? ética periodística, llama pues a ver cuénteme eso de los chats. Se pone en contacto. ¿Quién se puso en contacto con la empresa en Miami que certificó los chats? A ver el informe, a ver si parece verídico, si parece falso. Nadie, porque aquí en el Ecuador, lastimosamente, la reacción es política. Los medios juegan un rol político. Entonces, si no me gusta el mensajero, entonces por ende no le paro bola al mensaje. El mensaje está mal. Pero el mensaje que dice, el mensaje es que los 1500 chats entre Aliaga y Salazar develan de que ella se ha portado de manera inaceptable, que comete varias irregularidades, que viola la ley, que viola la Constitución. Ujú, No puede estar diciéndole a alguien, huya del país porque le voy a apresar. claro. Solo eso es causal de destitución. O decirle, no, yo estoy demorando la investigación a Lazo, más o menos en otras palabras, ¿no? Pero eso Ujú, dicen grosso modo los chats. Estoy demorando la investigación a Lazo porque eso le beneficiarían a ustedes los correístas en las elecciones del 2023. ujú, Solo eso, o sea, yo siendo periodista, digo, bueno, ¿es verdad? ¿No es verdad? Capaz ujú. sí, me pongo a investigar, me pongo a averiguar. Y nadie se ha tomado ha hecho la tarea porque yo creo que básicamente porque tenemos un periodismo politizado, ¿no? Polarizado y politizado. Y yo le Entonces, podría es decir hacer otra bien la tarea. cosita, mi querido amigo, ahí en ese tema, dos cosas.
primero el medio que tiene el recurso y que no lo quiere hacer porque no le da la gana, y el segundo Ujú. también el que podría hacerlo, pero resulta pequeño, independiente, que con una Sí, amenaza sí, te pueden aplastar, y esa es una sí, sí. realidad, hay que decirlo. Hay medios, somos medios y medios, los que se puede hacer algo, pero hay que hacerlo medio, medio tapiñado, porque con una denuncia, aquí hemos visto cómo desterraron a periodistas y cerraron programas, con este Por gobierno, con el supuesto. señor Novoa, entonces no es tan sencillo. Yo me refiero a los grandes medios, ¿no? Claro, no, pero ellos no lo van a La hacer. gran prensa nacional, los grandes canales de televisión, claramente tienen la posibilidad de hacer esta llamada a Miami y averiguar si existe, ¿no? El señor Roña Aliaga, que no le quieren, ya está bien, no le quieren, dice que él ha hecho revisar estos chats, por lo menos llame a ver si existe, pues, ¿no? Y no, nadie hizo esto. ¿Por qué? Porque hay una suerte de negacionismo, ¿no? Si es correísmo, entonces Eso no, es, ahí eso es, cierro eso la es. Lanford, no quiero saber. Y de hecho, lo que hemos visto en los últimos días es esto, ¿no? Es Ujú, como, a pesar de que, fíjate que a pesar de que la fiscal no ha negado los mensajes, ujú, lo que dice la fiscal es que todo esto es un complot para quitarle credibilidad, que esto es para proteger a los narcos, no sé, bueno, eso es el discurso de ella, ujú, pero no ha dicho que los mensajes son falsos, porque seguramente teme de que si alguien averigua en realidad tenga que echarse para atrás y que pueda ser ujú, gravísimo, etcétera, pero no ha negado. Pero todos los demás, el núcleo duro del anticorreísmo, sobre todo los políticos que a veces se cogen de periodistas, ellos sí han negado que muchos han negado de que la veracidad de los mensajes, de que existen estos mensajes. ujú, Entonces, esto a mí me dice mucho, me dice que hay mucho nerviosismo y que, digamos, la reacción así casi epidérmica, ¿no? Es automáticamente negar. El negacionismo de que eso exista, todo es un complot. Y es muy triste ujú. porque con eso no vamos a tener, digamos, medios de comunicación que jueguen un rol constructivo en la democracia ecuatoriana, que estén ahí para oponerse a cualquier práctica inaceptable, venga de donde venga. Eh, es Ujú. lamentable, ¿no? No, de hecho hubo una contrarrespuesta, podríamos decirlo así, con el tema de el reportaje internacional que se arma sobre los cadáveres y muertos de la época del correísmo. Entonces fue como una especie de contrarrespuesta. Salió el tema y salió ¡pac! No, pues, si ahí estaban 7.000 muertos ahí, los 10 años de Correa, ¿dónde están? Ese Rafael iba de noche a hacer huecos y ahí metía como siete cadáveres. Increíble. Yo Claro, estaba hablando con unos colegas académicos sobre el informe. Es impresentable, no voy a poder entrar en detalles, pero la claro, metodología está todo mal, los datos están todo mal. Es como claro, claro, cualquier académico que hace análisis cualitativo es de reírse, ¿no? claro. Y sin embargo está en primera plana de los medios, ¿no? Yo acabo de escribir un artículo hace poco que publiqué sobre el problema de la inseguridad en Ecuador, cómo ha ido empeorando la situación de seguridad en Ecuador. No soy experto en eso, pero un artículo para una revista no es un artículo académico, pero me tocó leer muchos artículos académicos sobre el Ecuador, Ujú. de los cuales no se habla en Ecuador, incluyendo artículos del BID, del Banco Ya, Interamericano de Desarrollo, que no es exactamente un banco izquierdista ni correísta, así ¿no? es. Que hablaban muy bien de la gestión de Correa, de seguridad y tal, y que hacen el análisis de cómo empeoró la situación. Eso no está en ningún medio, pero estamos hablando del BID, o sea, logran hasta tapar las cosas de las instituciones interamericanas. Es decir, es muy torpe, es bastante vulgar la política como se manejan los medios de comunicación, los grandes medios de Claro. comunicación en ese No, sentido, ¿no? Es una gran lástima. pero no solamente eso, sigamos con el asunto de la Fiscalía y el trabajo que ha venido realizando en temas de persecución. La Asamblea Nacional, amigo, la Asamblea, tengo entendido que ahora mismo están ya tratando de ver si se agilita, no ha habido quórum para tratar de adelantar porque hubo una acción de protección para retomar los juicios anteriores, pero ya hay un adelanto a criterio y salió el PSC Construye a decir, vea, a mí me pueden decir que Salazar efectivamente con las fuerzas de Goku y las esferas de dragón fueron contra el correísmo, pero nosotros no le vamos a dar los votos porque no nos da la gana de hacerlo. ¿Cómo nos coloca a los ciudadanos frente a eso? Sí, estamos en una situación de creciente autoritarismo, con un sistema judicial que no es imparcial,
Sí, o sea, lo hemos vivido estos últimos años, ¿no? O sea, Ujú. a cada vez que hay la posibilidad de un triunfo del progresismo, del correísmo, como quieran llamarlo, cada vez que se acercan a elecciones, es todo o nada, o sea, es a impedir el triunfo como sea, Ujú. incluyendo la propia Salazar, que ha jugado un rol nefasto en ese sentido, no solamente en perseguir judicialmente a varias personas, sino también, recordemos en elecciones, ¿no? En Ujú. 2021 trató de impedir la segunda vuelta electoral. La gente se olvida, pero trató de demorar, de cancelar, de postergar la segunda vuelta electoral. Hasta la OEA le criticó por eso. Cuando ya vio que no pudo, le trajo al fiscal colombiano Barbosa Barbosa. a Ecuador para que haga un show sobre supuesto financiamiento de ELN a la candidatura de Arauz, cuando luego de las elecciones nunca hubo seguimiento de esto, ni prosperó el caso, ni Ahí nada. O quedó. sea, abandonó esto, ahí quedó. Entonces, sí, es muy grave porque finalmente si no se puede confiar en la justicia, si no se puede confiar en las instituciones independientes, autónomas, del país, claro, ya toda la política se vuelve sucia, se vuelve todo un chanchullo, y eso le quita apoyo también de la ciudadanía a la política, a los políticos, le quita fuerza a la acción pública, al Estado. Es decir, tiene muchas consecuencias Mm. que incluso son malos para el desarrollo, para la democracia. Entonces, To- sí, es grave. Ujú. Ojalá, la presión internacional que está empezando ahora haga recapacitar a los medios ecuatorianos, que hagan su propia investigación. Si son periodistas, pues que hagan periodismo, no propaganda, y que revisen, a ver, no porque lo diga yo, sino que ellos mismos vean si Ujú. esto es cierto o si no es cierto. Y calculo que van a llegar a otras conclusiones. Habrá que ver qué pasa con el tiempo, pero sí ha pasado bastantes años y han pasado casos, porque recordemos el tema de Pandora Papers, que fue una investigación también de 7.000, bueno, no, se me vino el nombre, el número, pero fueron como más de 600 periodistas internacionales, se armó el escándalo internacional, se replicó acá, pero no pasó absolutamente nada. Y bueno, Lazo salió por otras cosas, ni siquiera fue por Pandora Papers, y Fiscalía no hizo absolutamente nada. La omisión, que es casi lo que se ve en los chats, además del descaro, pero esta omisión y este silencio que también termina siendo un acto brutal, porque el hecho de callarte algo, por ejemplo, en las últimas elecciones, desde la Fiscalía, sabiendo el tema de la muerte de Villavicencio, fue crucial. Claro. No, claro, es muy grave, ¿no? Es el no investigar para perjudicar a tu oponente, a tu contradictor político. O el dejar que prospere una narrativa Eso, que tú dejar. sabes que es errónea, ¿no? En el caso de Villavicencio, ¿no? Dejando que se acuse al correísmo para perjudicarle en las elecciones cuando ya tienes las evidencias de que no es así. Uh -huh, Es muy uh grave, es -huh. un manejo muy grave. Hay que ver ahora qué pasa, ¿no? Porque ella sin el apoyo de los Estados Unidos no podría haber hecho todo esto, Uh -huh. ¿no? Es porque ha tenido el apoyo de los Estados Unidos, le han dado premio, le han reconocido. Yo trabajo para un centro de estudio en Washington y allá, digamos, hay todo un ecosistema de la política exterior, de los think tanks, de los centros de estudios, de no sé qué, y le han como tratado como una heroína de la lucha anticorrupción. Pero bueno, igual le pasaba a Sergio Moro, del que hablábamos, el juez que condenó a Lula, ¿no? Y ahora es considerado por todos como el peor, el más Claro. corrupto. A veces les sueltan la mano, a veces les sueltan la mano cuando ya ven que es impresentable o cuando, digamos, cambian sus intereses, cambian sus alianzas. Eso no está escrito en piedra Uh -huh. y hay que ver qué pasa. Yo creo que este artículo, si bien no cambia todo, hemos visto que lo siguen ignorando en el Ecuador, puede iniciar un proceso de mayor visibilidad de lo que está pasando en el Ecuador a nivel internacional, y eso a su vez podría tener repercusión sobre el panorama político ecuatoriano. No puedo dejar de pensar en la utilización que se hace, que es cierto, pero no puedo dejar de pensar también en la sociedad que lo recibe y que lo acepta. Es decir, ¿contra quién luchamos? ¿Contra los medios, los políticos disfrazados de fiscales o la sociedad que es demasiado vulnerable y fácil de manipular? Sí, es verdad. Ahí tenemos que hacer todos una autocrítica.
tenemos problemas de memoria histórica, pero bueno, ahí todo depende si vemos el vaso medio lleno o medio vacío, ¿no? También es gracias a la memoria colectiva de que hay, digamos, qué sé yo, un movimiento político como el movimiento de la Revolución Ciudadana que sigue siendo el más grande del país. No es por nada, Claro. es porque hay en grandes partes de la población un reconocimiento de lo que se hizo durante 10 años. Ujú. Es el único partido político que realmente funciona como un partido político, que tiene presencia territorial, que tiene Así es. alcaldías, que tiene prefectos. Es decir, todo depende si vemos, o sea, Menos la también presidencia. existe memoria. No tiene Que presidencia. ¿Por qué? eso es lo Porque en que la importa al segunda final, ¿no? vuelta electoral, claro, porque en la segunda vuelta electoral, la segunda vuelta es todos, y me refiero a todos, es decir, incluyendo los medios de Sí, comunicación, sí, sí. la embajada, los Todos, todos, partidos, todos. las élites, todos en contra, ¿no? Sí, Para sí, sí. impedir eso. Eh, Entonces, sí, hay vulnerabilidad en cuanto a la conciencia política, histórica del pueblo, siempre la hay en todas partes del mundo, lastimosamente, en algunos lugares todavía más, sobre todo cuando falta educación política, pero también hay memoria, ¿no? Entonces, hay que seguir tratando de que esa memoria, eh, la memoria histórica triunfe, que los pueblos ujú. recuperen su memoria y hay que seguir dando la pelea, ¿no? No, sí, sí, pues totalmente. Y de hecho, creo que la RC lo ha hecho bastante bien. Simplemente que, como dices, al final del camino, en los números grandes, lo que Sí, importa es que no llegue a la presidencia y un voto hace el cambio. Entonces, se van sí. con todo. Y siempre está el criterio de poder ganar en primera vuelta. ¿Se podrá ver esto? ¿Cuál es su criterio? ¿Cómo avisora? ¿Cómo ve? ¿Cree que se pueda dar? Solo creo que Correa lo ha logrado esto de ganar en primera vuelta, ¿no? Tener el 40 y 10 puntos de diferencia con el que le sigue. No, es muy difícil, más aún ahora que vemos que la estrategia de las alianzas no ha funcionado del todo. Todavía tenemos un panorama electoral muy fragmentado, ¿no? Pero bueno, también está fragmentado para la derecha. Es Claro. increíble, ¿no? Vamos a ver con cuántas candidaturas nos quedamos, pero 16 candidaturas es increíble. De hecho, como paréntesis, me parece que eso es interesante analizarlo. En las últimas elecciones, el 2023, de las 8 candidaturas, solo una candidatura de las 8 tenía tanto a la candidata a la presidenta, a la presidencia como al candidato a la vicepresidencia siendo miembros del partido que los auspiciaba. La RC. Las otras 7 candidaturas, o más bien 14, ¿no? Tanto candidaturas a la presidencia como candidatura a la Ujú, vicepresidencia, ninguno era miembros de los partidos que los auspiciaban. ujú. Lo que acabamos de ver en los últimos días es brutal. Son partidos que de alquiler, ¿no? Que se Ujú. prestan, mira, yo por ahora estoy por aquí, ahora juego con las élites de por allá. Estaba viendo, ¿no? Suma, creo que se Sí. creó para Topic. la candidatura de Rodas en el 2013 a la presidencia, luego con Suma logró llegar a la alcaldía de Quito, luego estuvieron más bien con Lazo, ahora están con Topi, es decir, todo No es importa. así, es increíble. Es como que no Entonces, en ese importa. sentido, hay una ventaja importante de la Revolución Ciudadana, que es un partido que lo puedan criticar, que puedan estar en desacuerdo pero un partido que tiene sus bases, su fundamento ideológico, su presencia territorial, que tiene existencia, digamos, que existe como partido. No es el Ujú. partido más sólido del planeta, pero existe, tiene verdadera vida de Ujú. partido, lo cual no existe en los demás partidos. Entonces, Mm, sí, eso definitivamente, sí. De hecho, si usted es- compara y se hace algún tema de reporte entre los partidos políticos, creo que RC sería el único sí, De Ecuador, que ha tenido y que tiene y que mantiene, ni siquiera los históricos como el PSC, que ha tenido sus rachas que bastante también malas. tenía, claro, 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 claro. Pero ahora ha tenido malas rachas. No, claro. todo eso para decirle que más allá de que quién gana en primera vuelta, yo sí creo que a la larga esa estrategia, que no es la estrategia del TikTok, que puede ser una estrategia que se necesite adicionalmente, no digo que no, pero Claro. la estrategia de existir como partido, tener presencia territorial, de continuar en la misma senda, de construir bases, de construir electorado, yo creo que a la final probablemente pueda funcionar, porque Ojalá, ojalá, ojalá. lo otro es muy gaseoso, es muy basado en los medios,
en las redes sociales, en el capricho del momento, y hasta ahora es verdad que eso ha ganado, ¿no? Ujú. Eh, Lo que pasa es que hay pero un gran porcentaje de personas indecisas, porque ahí entra el juego y me gustaría saber su pensamiento. ¿Qué le haría falta? ¿Qué es ese toquecito? Porque, a ver, si lo vemos así, la RC debería ser gobierno. O sea, si usted me dice, a ver, vamos a elegir no por voto, sino por carrera, por estructura, por todo, RC, PAC, presidencia, de una. Pero no funciona así. Funciona al voto, a lo que la gente quiera, a lo que le da la gana, a lo que va el día domingo a votar y se le ocurre. ¿Qué le falta? ¿Cuál es ese toquecito que le faltaría a la RC para conquistar a esos indecisos? Porque al voto duro lo tiene ahí, pero a los indecisos, a ese mar de gente que no sabe qué hacer. el voto duro es quienes están convencidos de que se hicieron las cosas bien durante los 10 años de Revolución Ciudadana, o básicamente bien, con aciertos, errores, lo que sea, pero que fue un Claro, buen gobierno. Eso yo creo que está ganado. La mayoría de las personas, incluyendo fuera del voto duro, recuerdan ese momento como un momento positivo. Algunos tranquilo, dicen que estable, tuvimos ¿no? suerte, lo que sea, pero bueno, ya. Lo que creo que está en la pelea, sobre todo con los indecisos, es el proyecto a futuro. Y Perfecto. ahí, a más de hablar que hicimos las cosas bien en el pasado, hay que Ujú. tener un verdadero proyecto de país a futuro, Total. sobre todo Ujú. para los jóvenes, porque los jóvenes, muchos de ellos no se acuerdan de la Revolución Ciudadana y peor de lo que pasó antes de la Revolución Ciudadana, Ujú. seguramente no habían ni nacido. Ujú. Entonces, hay un electorado joven que vota desde los 16 años en adelante en el Ecuador, que cuando terminó la Revolución Ciudadana hay muchachos que ya están votando, que de pronto tendrían, qué sé yo, 10 años, Y ahora tiene ¿no? 17, claro. Ya votan. Claro. Claro. Entonces, yo creo que hay que construir desde el progresismo político un verdadero proyecto hi- político, histórico a futuro. Igual que se hizo en el 2007, Sí, que sí, eso sí, sí, sí. fue finalmente la clave del triunfo, Sí. ¿no? Pensar en el futuro y hablarle a estos jóvenes, no solo del pasado, sino también del futuro. El que persevera alcanza y eso podría ser el camino al éxito y tomando en consideración también que la gente ya probó con Novoa y pues no ha resultado nada bueno en 9 meses. Amigo, sus palabras para despedirnos. Guillermo Long. Guillermo te dije Muy el otro día. bien. Sí, Guillermo está bien. Hay mucha gente que me dice Guillermo en Ecuador. Ok, perfecto. No hay problema. No, mis palabras finales, alegrarnos de que por fin hay cobertura internacional de las injusticias, de las barbaridades que Ok. pasan adentro de Ecuador. Esa es la primera vez. Ha habido algunos artículos de opinión, pero ya esto es un trabajo periodístico de investigación. Eso es muy importante. Y lamentarnos de que el lado triste de esto es que todavía en Ecuador lo bloquean, el blindaje mediático está ahí, no dejan que esa narrativa pueda prosperar, de que la gente se entere de esto. Así que hay que seguir en la lucha, pero Ujú. creo que de todas formas esto ha sido es un avance importante sobre el cual podemos seguir batallando para que prospere la verdad, que triunfe la verdad, siempre Ujú. la verdad. Que así sea. Nos vemos. Chau, chau. Muchas gracias.